nocturno muy particular, que es, personal de maestranza del subte. Limpiar el subte de noche, ¿no? ¿A qué hora entras? Entro a las 11 de la noche y salgo a las 5 de la mañana. O sea, en realidad hace un rato que terminaste de trabajar, apenas descansaste un poco y viniste para acá. Así es, así es. Bueno, ¿en qué estación trabajas? Trabajo en la estación Pasteur, aquí a poquitas cuadras. Ajá. ¿Está bien? ¿Cuánto hace? Y estoy en el subte desde el año 2012, desde octubre del 2012. Está bien. Bueno, ¿y cómo es eso? Vos antes eras fletero. He tenido un montón de trabajos. Pero antes de entrar al Metrovías. Inmediatamente antes de entrar a Metrovías hice un trabajo para un portal de noticias policiales que se llama Cosecha Roja, que lo dirige Cristian Alarcón. Sí. Y antes de eso sí, era fletero, manejaba una camionetita. Estuve en ese trabajo un tiempo más o menos largo, un par de años. Y apareció esta posibilidad de entrar en Metrovías que me daba dos cosas. Para el trabajo que hacemos, el sueldo es mejor, digamos, que el promedio, y me daba la posibilidad de participar además en la experiencia sindical del subte, que realmente es muy interesante y me resultaba muy llamativa. Claro. ¿Y qué es exactamente el trabajo? ¿En qué consiste? ¿Vos te metés en las vías? No, yo trabajo en estación, cerramos y un equipo de trabajo. Es cuando en mi estación somos tres, cerramos la estación y así como cerramos, nos ponemos a limpiar para que el día siguiente no esté sucio. Baldeamos, cambiamos las bolsas de basura, en la vía, digamos, no adentro del túnel, pero en las vías limpiamos las cosas que hayan caído, así que ya saben, cuando tiren una botella a las vías, la levanto yo. Ahí está, así que a tener más cuidado. No, la levanté en el tacho. Bueno, Quique, y decime, ¿cuándo empezaste con esto de la literatura? ¿Cuándo empezaste a escribir o cuándo te diste cuenta que realmente te interesaba como, digamos, hacerlo profesionalmente? Porque habrá empezado como un hobby, supongo. Claro, a mí me gusta, entiendo que todos los escritores tenemos un mito de origen. Sí. El mío, yo no sé si fue exactamente así, si en ese momento arranqué, pero como yo lo recuerdo, es en el año 97, se dieron una serie de contingencias negativas en mi vida. Me separé de la chica que era mi pareja entonces, falleció mi abuelo, rompí la camioneta, yo era fletero en ese momento también, rompí mi camioneta y me quedé sin trabajo. Y tenía una banda, yo en ese momento tenía una banda ¿de rock? De rock, sí. Y entonces me quedé sin banda, sin trabajo, sin pareja, me tuve que volver a la casa de mis padres. Y me encontré bastante perdido. Y una noche en la que no había mucho más para hacer, había marcado unos avisos de trabajo para el día siguiente y tenía plata para ir a uno solo de los 3 avisos que había marcado. Agarré las monedas que tenía para el viaje el día siguiente, fui al kiosco del lado de mi casa, compré media cerveza, el resto la pedí fiada y me volví y me puse a escribir. En una máquina de escribir muy ruidosa, una Underwood del año 32 que tenía yo, muy linda. Y escribí a un tipo que se bajaba de un colectivo y caminaba a un lugar. Eso es todo lo que escribí en mi primera noche de escritura. Al día siguiente terminé el relato, me enteré que el tipo era un ladrón y que estaba yendo a robar una inmobiliaria, no mucho más. Y ya no paré más. Había estado como implícito en mi entorno que yo en algún momento me iba a dedicar a escribir, como que todos suponíamos que esto iba a pasar, pero yo no había arrancado, y a partir de este empujoncito empecé a escribir y ya no paré más. De hecho, el relato ese está en mi primer... Bueno, vos decís que justamente que empezaste escribiendo de noche, creo que es como hacen casi todos los escritores. Ahora, ¿cómo es el tema esto de conciliar el trabajo nocturno y que será un escritor de día, entonces? ¿No te queda otra? Sí, el problema más grande en este momento con mis horarios para escribir tiene que ver con mis hijos. Claro. Más que con el trabajo. 3 hijos, ¿no? 3 hijos tengo. Juana, que tiene casi 8 años, Severino, que va a cumplir 3, y Matilda, que acaba de cumplir 1 añito. Y hasta Juana yo escribía sábados y domingos de mañana. Me despertaba a eso de las 9, escribía hasta las 12 o la 1, que se levantaba Sol, que es mi compañera. Esas eran las horas que usaba para escribir. Bueno, ahora pasa que trabajo 6 días por semana, entonces o sábado o domingo estoy trabajando, pero además no me puedo levantar a esa hora, porque me acabo de acostar. Y además, aunque pudiera hacer todo eso, los chicos no permiten tanta libertad de tiempo para sentarse a escribir. Así que está un poco más complicado. Y escribo un poco como todo lo demás vengo haciendo cuando puedo. Sol me da una mano muy grande con eso. En un momento, si ve que estoy
avanzando en algo, me hace una burbuja en el tiempo que se pueda y escribo, bueno, no escribo de desarrollar, pero sí corrijo mucho en mi horario de descanso en el trabajo. ¿Vos no tenés formación universitaria? No tengo formación universitaria. Terminé a los ponchos el secundario. El secundario, sí. Claro. Porque esto rompe un poco también con el mito, ¿no? Por eso también es tan curioso tu caso, ¿no? Y con todo respeto, porque además cualquier trabajo es noble, digamos, pero, digamos, siempre a los escritores se los ve como una torre de marfil, ¿no? Y uno tiene la imagen siempre sacralizada del escritor, esa imagen borgiana, del erudito, ¿no? Del hombre de biblioteca. Y en tu caso es todo lo contrario. Sí. Además, te vemos con unos flores de tatuaje. Sí, bueno, yo pensaba hace un tiempo, hablaba con, no me acuerdo con quién, me parece con Juan, un amigo que es escritor también, y pensaba eso, cuando yo era chico, la imagen que teníamos de un escritor era Borges y Bioy Casares, pensemos Abelardo Castillo, ¿no? Dos tipos muy sesudos, que viven metidos en una biblioteca, que de pronto tienen un tablero de ajedrez, no mucho más que eso. Hasta un perfil más flemático incluso, más apático. Y digo, ¿qué imagen iban a tener de un escritor? Mis hijos, que me conocen a mí y a mis amigos. Yo no soy un caso tan extraordinario. Es raro, quizá, o es más llamativo, porque mi trabajo está muy lejos, mi trabajo cotidiano está muy lejos de mi oficio. Pero casi todos nosotros tenemos que trabajar para vivir y trabajamos de otra cosa. Pero entiendo que venimos a romper un poco y a poner a punto con realidad, porque de hecho aquí existió Borges y Bioy Casares, pero también estuvieron Enrique Guernic, que era un hombre áspero de las orillas, Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, Roberto Art, tipos que estaban más empapados del barro de todos los días. Pero claro, Borges vino a eclipsar todo eso. Claro, tal cual. Ahora, ¿por qué el género policial, ¿no? El género negro? Porque además parece coherente incluso hoy, por lo menos en la actualidad, con tu trabajo, porque uno dice, claro, estás, a ver, un escritor que trabaja en horarios nocturnos, en un ambiente subterráneo, ¿no? Y en un oficio proletario, digo, es la imagen ideal para ese género. Un género que por otra parte fue bastante desmerecido tradicionalmente, ¿no? Un género además lleno de escritores trabajadores, ¿no? Digo, con muchos tipos que tenían que ayudarla mucho para vivir. Pensemos en los próceres del género. Dashiell Hammett era investigador detective privado antes de hacerse escritor. Bueno, el padre es Alan Poe. Claro. Tenemos también, tantos, Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, Agatha Christie, en fin. Sí, ¿Cuál es tu referente en la literatura? Sí, yo soy de la línea, lo que yo le digo a los chicos duros. Por supuesto están los más clásicos del género negro, como Chandler y Hammett, pero realmente las que son mis influencias más fuertes son David Godey, Jim Thompson y Chester Himes, digamos. Claro. El corso José Giovanni. Tipos que se fueron alejando de la figura del investigador para adentrarse más en los pormenores del crimen y lo que las corruptelas, que me parece lo más interesante. Bueno, hablando de esto, de corruptelas justamente, es cierto, vos lo sabrás mejor que escribís sobre el tema, la corrupción ya es un tema relevante dentro del género negro, también sobre todo en Latinoamérica, por la realidad nuestra, social, digamos, y política. Bueno, cuando antes era solamente el crimen. Claro, bueno, hay autores que lo han tomado. Digamos, Cosecha Roja de Hammett sucede en un pueblo que es todo corrupción, un pueblo del medio oeste que es todo corrupción. Se llama Poisonville. Después hay dos autores suecos, un matrimonio de escritores suecos, que yo no lo puedo decir los nombres, pero tienen unas novelas buenísimas, que inclusive manejaban pequeños grados de corrupción en el estado de bienestar sueco. Pero sí es cierto que en el policial hispanoamericano, pienso en Vázquez Montalbán, en Andreu Martín, en Paco Taibo y en toda la tradición argentina, Martini, el Gordo Soriano, Juan Sasturain, Ricardo Piglia. Acá en Mempo Giardinelli es un estudio muy interesante sobre el género negro, ¿no? Y él tiene un par de novelas de género muy interesantes. Y los que vinieron después, Miguel Molfino, Raúl Argemí, Guillermo Orsi, la generación nuestra, Leonardo Llora, Gabriela Cabezón.
hacemos un hincapié especial en la corrupción porque es el plato nuestro de cada día, por eso casi no hay investigadores en nuestra narrativa, porque es inconcebible un policía piola, porque es inconcebible casi la figura del narrador. Hace un tiempo ya casi no aparece el acá periodista no existe investigador. el investigador inteligente. Ni decente. Hay un problema ahí con la decencia muy fuerte que se juega. O sea, nuestro género negro es muy distinto del americano, entonces, o el europeo. Está alejado, es un género, entiendo yo, que es más plebeyo, más cruzado por otros géneros. Se juegan cosas del terror, se juegan cosas del western, se juegan cosas sobre todo de la tradición narrativa nuestra, que tiene que ver con la violencia política, del Matadero de Echeverría o el Facundo de Sarmiento a Operación Masacre. La literatura argentina está cruzada por la violencia política y eso se nota muy fuerte en el cine negro. Claro. Bueno, vos tenés, ¿cuántos premios? ¿Fuiste premiado afuera y acá? No sé, me mencionaste hace un ratito algunos, pero decímelos vos. Bueno, dice Ricardo Piglia que los premios, a todos los escritores argentinos que continuamos escribiendo, los premios no llegan en algún momento. A mí me premiaron en el año 2008, recibí una mención del Fondo Nacional de las Artes por mi primer libro de cuentos. El primero, a ver, creo que tenemos ahí algunos para ver. Se llama Entonces solo la noche el libro. Después, en el año 2009, tuve una primera mención en Casa de las Américas de Cuba por mi novela Lo que no fue, que no la pude traer porque no tengo copia, pero este año, si todo sale como esperamos, va a estar saliendo acá en Buenos Aires. Después algunos de los cuentos que están en mi último libro fueron premiados en la Semana Negra de Gijón. Y en la Semana Negra de Gijón... Nadie es inocente. Claro, es el libro que... Bueno, ese, a ver... Ese es que de lejos parecen moscas. Esa es la novela. Esa novela ganó el Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón a mejor primera novela negra y fue finalista de 2 premios muy importantes en Francia, que como sean en francés no lo sé decir. Claro, que ahí tenemos la edición francesa también por ahí pegadita, ahí al lado. Porque se editó, a ver, en Francia, en Italia, España, México y acá. Bueno, y acá obviamente. Sí, en la edición italiana está saliendo ahora. Yo todavía no la tengo porque está saliendo en estos días, pero esa que está en pantalla es la edición mexicana. Esa es la mexicana. Y tiene edición francesa y edición española, que fue la primera que salió, porque la novela salió primero en España. Claro. Bueno, y esa novela, a ver, porque es como que todo transcurre en muy poco tiempo, ¿no? En unas horas apenas, en 5 o 6 horas. ¿Quién es el protagonista, este impune señor Macchi? A ver, resumímelo. Bueno, el señor Macchi... Es televisión. La primera línea de... En pocas líneas. La primera línea de la novela, cuando yo la empecé a escribir, era el tipo es un garca, que es lo que yo sabía. Esa, por supuesto, se va, porque es una información que uno nunca tiene que dar. Es lo que hablábamos un poco antes, es un corrupto. Uno cuenta al personaje y tiene que dejar que el lector decida si es bueno, malo o demás. A mí me cuesta mucho describir a un personaje hasta que no conozco su forma de caminar. Después estuve revisando, porque es una cosa que me pasa sistemáticamente, estuve revisando y nunca describo la forma de caminar, pero hasta que yo no los veo, no los puedo escribir bien. Y entonces usé como modelo para mi villano a un patrón que tuve en una tanguería para turistas que hay en el centro. Súper agradecido el tipo después. El señor malvado, así que mi ajuste de cuentas con aquella relación laboral que tan mal terminó fue ponerle al personaje Luis Macchi, que es su nombre. ¿Es un nombre verdadero? El nombre de él, el nombre de mi patrón es Luis Macchi. De hecho hay un montón de datos más en la novela que... ¿Y no te hizo juicio? Creo que él no sabe. A mí me encantaría que estuviera mirando hoy para decirle que vaya a comprar, que de lejos parecen moscas, que hay un montón de cosas de su vida ahí. Una novela dedicada a tu ex jefe malvado. Sí, y lo usé de modelo y después le pasaron un montón de cosas que a Luis Macchi de verdad no le pasaron, por suerte. Pero es esto, el relato de qué hace un tipo que está acostumbrado a que otros le levanten la basura, que otros le solucionen los problemas, cuando se encuentra en un problema en el que no cuenta con nadie. Lo que pasa es que encuentra un muerto en el baúl de su auto. Bueno, ahora que es tema recurrente, la basura, vos lo que haces vos hoy en el súper. Claro, bueno, no lo había pensado, pero sí, alguien le saca la basura, en este momento soy yo el que saca la basura. Claro. Bueno, y en esa novela también rescatás momentos muy específicos de la Argentina, la dictadura, década del 90, la crisis del 2001. Sí, fue sin querer. Onetti dice que cuando uno se pone a escribir,
escribe lo que tiene y que ahí con eso no hay cuento chino. Yo la verdad es que cuando empecé a escribir Que de lejos parecen moscas, quería escribir una novela de tiros nada más. Claro. Era mi novela policial, pensé que iba a escribir esa y después no otras quizá. Y cuando recibí las primeras lecturas críticas, las primeras entrevistas a partir, o las primeras devoluciones, se hizo mucho hincapié en el costado social de la novela. Y claro, releyéndola es cierto, y de hecho es una novela que toma, yo creo, el tema político de la historia argentina, claro, que es un cadáver sin nombre. Claro. Digo, desde la Moreno tirado al agua, la desaparición del cadáver de Eva Perón o los desaparecidos, los cadáveres sin nombre ni tumba han sido recurrentes en la Argentina. La verdad es que yo me di cuenta cuando la novela ya estaba en circulación. Claro. Decime, Quique, Faulkner decía, por ejemplo, que el buen arte se puede producir en cualquier parte. ¿Es realmente así? ¿Podés conciliar estas dos cosas? ¿Es tu laburo, que debe ser bastante sacrificado? Sobre todo por el horario, además, ¿no? Nocturno, teniendo una familia, hijos chiquitos, y además hacer buena literatura, y que te premien. ¿Cómo? Porque digo, el que te está viendo no tiene excusa para decir no tengo tiempo para leer, que es la famosa excusa que tenemos todos. Para no leer. No tengo tiempo de leer, mucho laburo. Sí. Vos no solamente lees, por todo lo que me estás diciendo, sino que escribís. Sí. O tenés un talento de aquellos, digamos, porque además no tenés formación universitaria. No. No crees en la carrera de letras, digamos, de alguna manera. Intenté 2 veces estudiar el profesorado de letras, pero la sensación que yo tenía igual es medio una excusa esto. Dejé por otras cosas, dejé porque no tenía tiempo, no tenía ganas. Pero la carrera no te gusta. Pero lo cierto es que lo que me parece es que te esquematiza las lecturas. Ajá. Y yo soy un lector más bien caprichoso, entonces si durante 1 año o 2 tengo ganas de leer nada más que ciencia ficción, leo eso. Claro. Y si me dedico a que tengo ganas de leer, no sé, sociología política, leo eso. Claro. Y la carrera de letras organiza las lecturas de acuerdo a los cánones de la academia. Un poco también. Bueno, a mí no me funcionó. ¿Qué es para vos la literatura? Para mí es la experiencia vital, la experiencia vital más intensa que a mí me toca vivir. O por lo menos tan intensa como las más. Pelo a pelo con la música, supongo yo. Claro. La experiencia de lectura es impactante. ¿Te produce felicidad? Sí, ¿Sos feliz gracias a la literatura? Cuando estoy escribiendo soy feliz, cuando estoy leyendo soy feliz, sí. Después me parece que... ¿O crees que estás sublimando algo? Te planta de una forma ante la realidad, te suma herramientas para mirar la realidad de la literatura, y la realidad no es hermosa. Entonces, cuando enfrentás la realidad con más herramientas, probablemente tengas una visión un poco más oscura de la vida. Pero mientras estoy leyendo o escribiendo, sí soy muy feliz. Esto de ser un escritor proletario o un proletario que escribe. Sí. ¿Cómo te definirías? Yo no vivo de la literatura. Entiendo que un escritor proletario, que es una categoría deberías poder vivir de la literatura. Es un trabajador de la literatura. Un tipo que usa las 6 horas que yo uso para baldear el piso en escribir. Yo no estoy seguro que esto sea completamente deseable para mí. Digamos que yo tuviera unos contratos de publicación de un libro anual y que eso me solventara la vida. Esto me implicaría que tengo que escribir una novela todos los años, por ejemplo, que no siempre tengo una novela para escribir. Y además implicaría que yo tengo que dar respuesta a un lector hipotético. Claro. Quiero decir, yo me hice un nombre pequeño, pero un nombre al fin, en el universo del género negro. Claro. Si yo viviera de esto, tendría que dedicarme a escribir género negro exclusivamente. Claro. Y la verdad es que, por ejemplo, ahora lo siguiente que yo tengo ganas de escribir es otra cosa. Ajá. Y como me gano la vida baldeando el piso, puedo. Claro. Puedo escribir una historia intimista de un nene de 2 años. ¿Los premios que recibiste no son mucha plata? No, yo hoy tengo hecha la cuenta. Yo el año que recibí más plata por la literatura fue un año que me pagaron el adelanto de la novela en España y un premio de cuentos que estaba muy bien pago. El mejor año mío yo recibí 2.000 euros. Ajá. Que tampoco es tanto. O sea, es una cosa así como 35.000 pesos. Sí. Imagínate que inclusive en mi mejor año no puedo vivir de eso.
Menos para mantener una familia. No, pero ni que viviera solo en un cuchitril, ¿no? Dividimos 35 en los meses y no da ni por aproximación. Igualmente entiendo que como todo lo demás es un recorrido, hay posibilidades de irse acercando, pero yo vivo con naturalidad estas dos partes de mi vida. Digo, uno muchas cosas. Yo soy papá y soy el esposo de mi compañera y soy trabajador del subte y soy activista gremial y soy escritor y soy hincha de River y practico artes marciales. Y no soy cada una de esas cosas por separado. Uno es un universo de cosas. Seguramente en algún momento lo que está pasando en mi trabajo, en mi vida cotidiana, va a sedimentar y va a ser parte de mi literatura también. Claro. ¿Cómo te ubicas políticamente o ideológicamente? ¿Sos troquista? Yo soy un hombre de izquierda. Mi militancia partidaria, cuando la tuve, la hice en el trotskismo, ahora no. En este momento la única actividad política que desarrollo es en el sindicato del subte, en el cual, que es una experiencia fabulosa. ¿Y qué dicen tus compañeros? ¿Ellos ya sabían de antes que eras escritor o se están dando cuenta ahora que estás saliendo en los medios? Bueno, los que trabajan conmigo en la estación sí, porque me ven corregir. ¿Y hay una diferencia en el trato? No, hay un momento... Mis compañeros lo veían también con bastante naturalidad porque es natural. Digo, entiendo que si uno hubiera llegado diciendo soy escritor, claro, o mostrando un libro, capaz que hubiera habido como una distancia por esto, porque te pones pedante. Claro, pronto. Claro. Pero no es así. Mis compañeros me conocen primero como uno que va al día con ellos, uno que discute de fútbol, uno que hace broma. Pero es el compañero famoso también. Soy uno con ellos, que saben que a la hora que cortamos, porque tenemos en nuestro horario de descanso, unos juegan con la computadora, con internet, otro, no sé, tomo unos mates y yo me siento un rato y escribo. Claro. Bueno, tenías un compañero tatuador también. Claro, Alexis hacía dibujos cuando él ahora se fue, pues está por ir a vivir a Nueva Zelanda, en estos días está preparando su viaje. Otro artista en el subte. Sí, y... ¿Hay un subterráneo? Te digo, entonces hay de todo. Hay de todo. Hay un gran guitarrista que es un mundo desconocido. Boletero en la línea B, en la estación Malavia. Un gran guitarrista. ¿Sí? Hay de todo. De hecho, la secretaria de organización de nuestro sindicato tiene un gran libro sobre la historia del sindicato publicado. Hay de todo en el subte, sobre todo porque nosotros pensamos estas 2 horas que se ganaron hace unos años, claro, que trabajamos de menos, como un momento en el que... horas para darle, claro, a nuestra vida, claro, para hacer cosas. ¿Vas a escribir, o no sé si ya escribiste algo sobre el subte? ¿Sobre la vida subterránea y ese ambiente oscuro de noche? Yo necesito siempre que las cosas sedimenten. Ajá. Y hace poco, claro, que está hace 2 años. Todavía sí, no tengo distancia. Entiendo que voy a escribir de la experiencia de la noche cuando haya ascendido y esté laburando de día. Claro. Bueno, hablando de eso, ¿cómo es el escalafón en el subte? Vos ahora estás en lo más bajo del escalafón, digamos. En el piso del escalafón. En el piso. Abajo mío no hay nada. O sea, por eso limpiás el piso. Claro, no hay nada. ¿Y cómo vas subiendo? La línea de ascenso nuestra es hacia estaciones, a menos que alguno sea técnico, entonces puede ir a talleres o algo, pero digamos, la línea mía de ascenso es, después de este trabajo, tendría que ser auxiliar de estación, que son los compañeros que están al lado de los molinetes dándole una mano a los pasajeros. De ahí paso a ser boletero, después de eso pasas a guarda y después a conductor. A mí me parece que a conductor no me da el tiempo, claro, pero ese es el recorrido. ¿Y si no, sindicalista? No, los sindicalistas trabajan. En el sindicato del subte sí, los sindicalistas trabajan. Ahí sí. Sí. Está bien. Escúchame, ¿y cómo es, digamos, hagamos un paralelismo también, cómo es el escalafón también o la carrera en la literatura? ¿Quién te lee primero? ¿Cómo te descubren? ¿Después te premian? ¿Después te sentís reconocido por tus compañeros escritores? Sí, debe ser una experiencia distinta para cada uno. Está un poquito menos esquematizado que el escalafón de una empresa. Pero en mi caso hay unos escalones que son fácilmente identificables si yo miro para atrás. Hay una primera etapa en la que yo escribo para mí. Claro. Me dedico a bombardear a páginas de internet que te dieran un espacio, revistas que te dieran la posibilidad de publicar, y rogar para que alguien te publique, y generalmente después lo compraba yo y mi vieja tenía una copia de la revista en su casa.
Pienso en la revista Sudestada, que es una experiencia hermosa que existe desde el 2001 hasta ahora y que es una revista que me ha dado voz cuando todavía yo no publicaba en ningún lado. En el año 2004 ellos me publicaron un cuento a mí. Y hay el primer premio es una bisagra. Ajá, ¿cómo es una bisagra. Y en el momento, un primer premio de prestigio, digo, cuando a mí me dan la primera mención en el Casa de las Américas, hay una bisagra y hay una chapa que te amplía el espectro de lectura. No sé si es tantos más lectores, sino gente que conoce tu nombre. Claro. Pero además, a vos a mí me plantó distinto. Saber que a alguien más, a alguien que sabe de lo que está hablando, le pareció que entre 170 novelas la mía era destacable. Para los que no tenemos formación universitaria, además, hay una necesidad de testear si a alguien más que a nosotros mismos les parece... Porque además sos reconocido por académicos, claro, en este caso. Interesante lo que tenés para decir. Sí, porque además es importante.